Muchas gracias, tengan todos muy buen día. Es para mí un placer estar con ustedes. Vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea periférica o la llamada hemorragia de la convexidad. Vamos a hablar del papel de la tomografía y la resonancia, de cuál es la sensibilidad para la detección de la hemorragia. Vamos a ver algunas diferencias entre hemorragia periférica y hemorragia central y vamos a ver casos de etiologías diferentes. La hemorragia periférica generalmente va a ser una hemorragia unilateral, pero puede presentarse bilateralmente. A diferencia de la hemorragia central, las cisternas basales, cisternas perimesencefálicas van a estar respetadas. La hemorragia central es la hemorragia que generalmente va a estar asociada a vasoespasmo, cefaleas severas, generalmente por ruptura de aneurismas. Y la hemorragia periférica es la hemorragia que generalmente no va a estar asociada a vasoespasmo. La presentación clínica es más variable. La mayoría de pacientes, la causa es trauma, pero hay un número de etiologías, las cuales en su totalidad, por causas no traumáticas, constituyen aproximadamente un 7% de todas las causas de hemorragia subaracnoidea. La tomografía computada sin contraste continúa siendo la modalidad de elección en un paciente con una alteración neurológica aguda. Vean ustedes que la sensibilidad en las primeras 24 horas es bastante alta, pero va disminuyendo a medida que la atenuación de la sangre va bajando según la evolución, hasta llegar a una detección aproximadamente del 50% una semana después del sangrado inicial. Las secuencias FLAIR por resonancia son tan sensibles como la tomografía en la fase aguda para detectar hemorragia de la convexidad. El problema con las secuencias FLAIR es en fosa posterior, en donde ustedes pueden ver como en este paciente, donde hay una buena cantidad de artefacto por pulsación de líquido cefalorraquídeo. Esto nos puede oscurecer la presencia de hallazgos y la presencia de hemorragia. Las imágenes por ecogradiente son importantes y son complementarias. Y aquí pueden ustedes observar que hay una hemorragia frontal subaracnoidea del lado derecho. Las imágenes por ecogradiente o susceptibilidad generalmente tienden a demostrar las hemorragias en fosa posterior mejor que las imágenes FLAIR. El problema es que cuando nos acercamos a la base del cráneo, donde hay interfaces óseas, aire, cerebro, hay una gran cantidad de inhomogeneidades magnéticas que nos conducen a artefactos de susceptibilidad, los cuales nos pueden oscurecer los hallazgos cerca del hueso. Pero la combinación de FLAIR y ecogradiente hace que la sensibilidad de la resonancia sea bastante alta, tan alta como la tomografía en las primeras 24 horas, siempre y cuando tengamos la combinación de secuencias. La, el valor del FLAIR en resonancia es más palpable cuando nosotros estamos hablando de hemorragias subagudas, cuando la densidad de la tomografía de la sangre en la tomografía empieza a bajar. Como pueden observar ustedes aquí, muy difícil de observar esta hemorragia subaracnoidea del lado derecho en la fase subaguda, pero cuando vemos en el FLAIR, bastante fácil de detectar, no solamente aquí, sino más bajo aquí en la fisura de Silvio del lado derecho, en donde la hemorragia no se puede observar en la tomografía. Aquí tenemos una hemorragia bastante sutil, bastante difícil de observar en la tomografía. Incluso en el FLAIR se ve solamente un poco brillante. Si ustedes tienen una hemorragia que es subaguda, en donde hay metahemoglobina extracelular que se ve brillante en T1, ustedes pueden usar eso para ayudarse a identificar la hemorragia. Y las imágenes por ecogradiente también son bastante útiles. Pero la combinación de las secuencias es importante para aumentar nuestra sensibilidad. Ahora, ¿qué piensan ustedes de este paciente? Aquí ven ustedes una hemorragia pequeña en el surco central del lado izquierdo, subaracnoidea, convexidad izquierda. Vean ustedes que hay una hematoma de tejidos blandos del lado izquierdo y el paciente tiene aquí unas grapas quirúrgicas. Es un paciente postraumático en donde hay una hemorragia subaracnoidea postraumática. La hemorragia subaracnoidea postraumática tiende a ser localizada y tiende generalmente a estar del lado en donde fue el trauma directo. Pero puede ser más diseminada, puede ser variable y dependiendo de la severidad del impacto, como en este paciente en donde tenemos fracturas bilaterales con minutas y desplazadas, vemos que hay hemorragia extensa, subaracnoidea bilateral, hay hemorragia subdural bilateral también, o sea que puede ser variable, pero generalmente las cisternas basales van a estar respetadas, van a ser pacientes que no van a presentarse con vasoespasmo, pero bastante común en pacientes con trauma moderado, trauma severo,
En quienes la presentación neurológica inicial va a ser más baja, van a tender a ser pacientes que tienen edades más avanzadas. El pronóstico en el seguimiento es más pobre a los 6 meses y en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, no por la presencia en sí de la hemorragia subaracnoidea, sino que porque la presencia de esta hemorragia es un indicador de un daño mecánico más severo y es independiente de otras variables. Pasemos a un paciente diferente. Vean ustedes aquí que hay una hemorragia pequeña subaracnoidea del lado derecho. Pueden observarla con facilidad en el FLAIR. Y en las imágenes por susceptibilidad, ustedes pueden ver aquí una cantidad alta de microhemorragias que están localizadas en la región cortical, subcortical, bilaterales, o lo que se llama una localización lobar. Es un caso clásico de una distribución de la angiopatía amiloide cerebral con microhemorragias en este caso, pero puede presentarse con hemorragias francas. Aquí tenemos un paciente con dos hemorragias parenquimatosas del lado derecho. Aquí podemos ver diferentes intensidades de densidad, lo que está asociado a la expansión posterior del hematoma. Hay edema circundante, hay hemorragia subaracnoidea del lado izquierdo y en las imágenes por susceptibilidad ustedes pueden observar la pérdida de la señal de los hematomas, hemorragia subaracnoidea y la clásica distribución de las microhemorragias bilaterales corticales, subcorticales o llamadas hemorragias lobares. Pero pueden presentarse en algunos pacientes la presencia de hemorragia subaracnoidea aislada, es decir, que puede que ustedes no observen estas microhemorragias. En este caso, vemos una hemorragia subaracnoidea del lado derecho, la vemos en el FLAIR, y lo que ustedes observan aquí también es la presencia de dilatación de los espacios perivasculares, que es un marcador de imagen que se ha descrito en pacientes con angiopatía amiloide cerebral. Lo que ocurre en la angiopatía amiloide es que hay una deposición del beta amiloide en la pared de vasos sanguíneos pequeños en pacientes de edad avanzada, bastante común, aunque en su mayoría son subclínicos. Estos pueden conducir a que la pared del vaso sanguíneo se vuelva más frágil y sangre. Y por eso es que observamos las microhemorragias y en algunos pacientes hemorragias más severas. Hay una asociación con Alzheimer, demencia del boxeo. El diagnóstico definitivo se hace por patología, pero según los criterios de Boston modificados, nosotros podemos ofrecer un diagnóstico probable basados en la presentación clínica, característica de presentación de imagen de un paciente. Ahora, lo que se ha observado es que la presencia de siderosis superficial cortical, que es un hallazgo de resonancia, está asociado con hemorragias intracerebrales recurrentes. Y lo que se hizo en este estudio fue investigar si la presencia de hemorragias subaracnoideas de la convexidad en tomografía en el estudio base estaba relacionado con la presencia de hematomas cerebrales recurrentes en el seguimiento. Y lo que ellos observaron es que hay una asociación significativa. Y los pacientes que no tenían hemorragia de la convexidad en el estudio base que pueden observar aquí, y aquí en pacientes que tenían hemorragia de la convexidad, que tenían un riesgo significativamente más grande de presentar una hemorragia intracerebral recurrente. Por lo tanto, la hemorragia de la convexidad en pacientes con angiopatía amiloide cerebral en el estudio base es un factor que predice la ocurrencia de hemorragia intracerebral recurrente posteriormente. Ahora veamos un paciente diferente. Aquí lo que ustedes pueden observar es una hemorragia subaracnoidea del lado derecho. El otro hallazgo es que hay edema circundante, como podemos ver aquí con una pérdida de la densidad en el parénquima. El otro hallazgo aquí es que ustedes pueden observar que en el seno sagital, en la parte posterior, el seno se ve más brillante y expandido. Comparen ustedes eso con la parte anterior del seno sagital superior. Y esto es por la presencia de un trombo en un paciente con una trombosis del seno sagital superior. Esta es una angiografía por resonancia, una venografía, donde ustedes ven que el seno sagital superior está ausente, senos transversos también están trombosados, y aquí pueden ver ustedes en la imagen FLAIR la hemorragia subaracnoidea, y con un aumento de la señal en la imagen por difusión por la presencia de un infarto. No es muy común ver hemorragia subaracnoidea en trombosis venosa a los senos durales, pero ocurre en algunos pacientes. Generalmente es una hemorragia periférica que va a estar
adyacente al veno que está, al vaso que está obliterado. Y puede ocurrir ya sea porque haya un infarto venoso hemorrágico o que haya una ruptura de las venas puente. Las venas puente generalmente van a estar involucradas cuando hay una trombosis del seno sagital superior y estas venas puente pueden ensancharse por el trombo y pueden romperse y pueden conducir a hemorragias subaracnoideas. Estos pacientes son pacientes que se presentan generalmente con cefaleas severas, pueden o no tener convulsiones y cuando hay hemorragia el estado neurológico va a ser más pobre y la mortalidad va a estar aumentada. Aquí tenemos una imagen con T1 donde ustedes pueden observar hemorragia subaracnoidea del lado derecho. En la imagen T2 ven ustedes un foco de hemorragia parenquimatosa con edema circundante y en la imagen por difusión ustedes pueden ver el infarto venoso con una restricción de la difusión. Ahora, si ustedes tienen imágenes de eco gradiente, como esta del lado izquierdo, ustedes pueden observar en algunos pacientes el trombo dentro de las venas corticales o venas puente. En la imagen por SWI pueden ustedes observar lo que se llama el fenómeno del blooming o un artefacto floreciente en donde el trombo se ve más grande por la susceptibilidad magnética. Comparen ustedes el área del trombo con el área de la vena como debe verse normalmente y esto les puede ayudar a ustedes a identificar el trombo. El problema es cuando nos acercamos a la superficie del calvario, en donde hay artefacto de susceptibilidad por el hueso. Eso nos puede hacer difícil ver los trombos. El lado derecho aquí no lo podemos observar porque hay una gran hemorragia subdural que nos oscurece casi la totalidad del hemisferio. Pasemos a una paciente diferente. Esta es una paciente que se encuentra en el periodo posparto, que se presenta con alteración de la conciencia y con convulsiones. Vean ustedes aquí que hay una hemorragia subaracnoidea del lado izquierdo, hay también un poco de hemorragia del lado derecho. Aquí podemos verlo en la imagen por susceptibilidad. Ven también una pequeña hemorragia cortical parenquimatosa. Y en la imagen FLAIR vemos que hay áreas de edema en el cerebelo bilateralmente. Y esta presentación en una paciente posparto es una presentación típica del síndrome de encefalopatía posterior reversible, conocido como PRES por sus siglas en inglés. Pacientes que se presentan con cefaleas, generalmente alteraciones visuales, convulsiones, pueden tener alteración de la conciencia. La etiología no es completamente cierta, no está completamente definida, pero se piensa que es producida por hipertensión, cambios agudos de la presión arterial, que conducen a una alteración de la autorregulación arterial, hiperperfusión y una disrupción de la barrera hematoencefálica. Se piensa que alternativamente la hipertensión puede conducir a vasoespasmo, lo que puede conducir a isquemia y a disrupción de la barrera hematoencefálica. Y una teoría alternativa es la presencia de la disfunción endotelial, y esto está respaldado por el hecho de que 30% de pacientes no tienen una hipertensión significativa. Y también se ha observado que en pacientes con preeclampsia y eclampsia hay marcadores inflamatorios elevados. También hemos visto eh, PRES en pacientes con terapias citotóxicas que pueden o no tener hipertensión. Y se piensa que en esos pacientes puede haber un efecto directo de la droga en el endotelio. Y también hemos observado y se ha descrito casos de encefalopatía posterior reversible en COVID-19 y no sabemos exactamente la causa por la cual esto ocurre. La hemorragia no es infrecuente, 20% de pacientes, generalmente pacientes que tienen algún tipo de coagulopatía o trombocitopenia. Lo más común que vamos a observar es la presencia de microhemorragias. Como ven ustedes en este caso, pueden haber pacientes con hemorragias subaracnoideas y rara vez vamos a ver hemorragias parenquimatosas como en este paciente con edema circundante que también presenta hemorragia subaracnoidea del lado derecho. La presentación clásica del PRES es una presentación posterior, pero la denominación posterior reversible no es ideal porque no siempre la distribución es posterior y no todos los casos son reversibles. A veces pueden haber infartos o hemorragia, como ustedes han visto. Pero la presentación clásica es una presentación donde hay edema de sustancia blanca, también la corteza está involucrada, una distribución posterior, lóbulos occipitales. Por eso es que ustedes ven pacientes con problemas visuales. Edema a lo largo de los sulcos frontales superiores también es una apariencia clásica. Afectación del cerebelo, generalmente bilateral, es otra presentación característica. En algunos casos,
el PRES puede presentarse con afectación única de la fosa posterior y o el tallo encefálico, lo que se llama una forma variante, una forma central del PRES. Aquí tenemos otra paciente diferente, 7 días posparto, quien se presenta con una cefalea severa, abrupta, la llamada cefalea en trueno. Y aquí ustedes pueden observar que hay una hemorragia subaracnoidea del lado derecho con un hematoma parenquimatoso, un poco de edema circundante. Pueden observar la hemorragia subaracnoidea en FLAIR, bilateral, y en la angioresonancia, ustedes pueden observar aquí bastantes áreas o áreas multifocales de estenosis y dilataciones en las arterias cerebrales posteriores, arteria cerebral media del lado izquierdo. Pueden ver ustedes también en esta presentación lateral oblicua en las arterias cerebrales medias y posteriores a áreas de estenosis. Y esta es una presentación característica de un paciente con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y esta vasoconstricción, como su nombre lo implica, es reversible, pero por imagen puede parecer una vasculitis, pero son procesos diferentes. La fisiopatología se piensa que es parte del mismo espectro del PRES, en donde hay una desregulación del tono cerebral arterial. También puede ser producida por la presencia de algunos fármacos vasoactivos. Estos pacientes, aunque las cefaleas son menos comunes que el PRES, cuando se presentan son cefaleas abruptas y severas, las llamadas tipo trueno. Los síntomas visuales no son tan comunes como en pacientes que se presentan con PRES, pero como hemos mencionado, hay un traslape por una fisiopatología que se piensa que es parte del mismo espectro. Aquí tenemos otro paciente con el mismo proceso, con vasoconstricción reversible, en donde ustedes observan que hay una hemorragia parenquimatosa con edema circundante del lado derecho. Y aquí tenemos edema bilateral en cerebelo, casi una presentación similar al PRES. Y aquí en la georesonancia, en el estudio basal, pueden ustedes ver que hay bastantes áreas de estenosis bilateral, las cuales en el estudio de seguimiento resuelven. Esta es una apariencia clásica del síndrome de vasoconstricción reversible cerebral. Ahora bien, ¿qué hay de las malformaciones o fístulas arteriovenosas? La hemorragia generalmente va a ser parenquimatosa, rara vez en las malformaciones arteriovenosas, especialmente las que están superficiales, puede haber hemorragia subaracnoidea o intraventricular, muy rara vez aislada, pero puede ocurrir. En las fístulas durales, también generalmente parenquimatosas, puede haber hemorragia subaracnoidea, intraventricular, a veces hemorragia subdural, especialmente en pacientes que tienen reflujo venoso cortical o tienen reflujo hacia retrógrado, ¿no? Puede ser cortical o puede ser en el seno venoso hacia el lado contrario. Aquí tenemos un paciente en donde hay una tomografía sin contraste y ustedes pueden observar que hay hemorragia subaracnoidea bilateral. Aquí tenemos la malformación arteriovenosa. Si esta es lo suficientemente grande, ustedes pueden en algunos pacientes observar vasos ensanchados, dilatados, tortuosos, que a veces pueden estar parcialmente trombosados, pueden o no tener calcificaciones. La angiografía por catéter es el estudio de oro, la modalidad estándar, en donde ustedes pueden observar la presencia de una derivación del shunt. Y aquí ustedes pueden ver el nido vascular. Y el nido vascular es una característica importante. Las malformaciones arteriovenosas son conexiones anómalas entre las arterias y las venas en donde no hay un lecho capilar intermedio. La mayoría son lesiones únicas. Cuando ustedes empiezan a ver dos o más lesiones, piensan ya en otras patologías que están asociadas a malformaciones arteriovenosas como telangiectasia hemorrágica hereditaria o mutaciones del gen RAS. El problema con la telangiectasia hemorrágica hereditaria es que las malformaciones pueden ser muy pequeñas, las llamadas micromalformaciones arteriovenosas y muy difíciles de ver. Por lo tanto, nosotros hacemos uso de secuencias de perfusión ASL que son bastante sensibles. Como pueden ver ustedes acá, un aumento bastante pronunciado de la señal de intensidad en el área de la micromalformación vascular. Bastante difícil de observar en la imagen post-contraste, pero la pueden observar con facilidad en la imagen ASL. Nos ayuda mucho en la detección. Y el estudio estándar sigue siendo la, la- el cateterismo convencional. Ustedes pueden ver aquí los dos nidos vasculares.
Ahora bien, estas malformaciones, las micromalformaciones arteriovenosas asociadas con la telangiectasia hemorrágica hereditaria, generalmente son malformaciones de bajo riesgo de sangrado. Son malformaciones generalmente pequeñas y que van a estar localizadas superficialmente o con un drenaje venoso superficial. Su clasificación de Spessler-Marten generalmente va a ser más baja. Recordemos que esta es una clasificación que nos indica el riesgo quirúrgico, pero lo que debemos recordar es que generalmente van a tener un riesgo de hemorragia más bajo y un riesgo quirúrgico más bajo. Pero bueno, comparado con las malformaciones arteriovenosas esporádicas. Ahora, si vemos todas las malformaciones arteriovenosas en general, el riesgo de sangrado es aproximadamente 2 al 3% por año, riesgo acumulativo del 70% y una mortalidad relativamente alta, hasta de un 30%. Ahora, ¿qué pacientes tienen un riesgo mayor de sangrado? Son aquellos pacientes que tienen una localización profunda o drenaje venoso profundo, que tienen aneurismas dentro del nido vascular o áreas de estenosis o aneurismas venosos. Aquí tenemos que la ruptura previa es un indicador o un predictor de una ruptura futura en un paciente con una malformación arteriovenosa. Y también aquellos que tienen una vena única de drenaje también van a ser malformaciones que van a tender a sangrar con más facilidad. Aquí tenemos un paciente en donde hay hemorragia subaracnoidea del lado derecho, hay una hemorragia subdural y una hemorragia parenquimatosa. En el cateterismo, en la geografía podemos ver que hay una arteria occipital dilatada y tortuosa y no hay un nido vascular per se, pero hay un retorno venoso prematuro, seno sigmoideo y transverso, y vemos que hay una gran cantidad de venas corticales ensanchadas con flujo retrógrado. Entonces es una fístula arteriovenosa que está asociada con un riesgo mayor del sangrado. Las fístulas arteriovenosas también son conexiones anormales entre arterias y venas, pero no hay un nido vascular. No hay unido vascular y la mayoría de pacientes ha tenido ya sea un trauma previo o trombosis de un seno dural que conduce a formación de vasos colaterales y una derivación o un shunt arteriovenoso. Y los pacientes que tienen un riesgo aumentado de sangrado son pacientes, como hemos mencionado, que tienen un flujo retrógrado o que tienen drenaje a venas corticales con una tasa de hemorragia de 8% por año. Si ustedes observan aquí en estas imágenes por perfusión de ASL, similar a las malformaciones arteriovenosas, puede ser muy útil para demostrar las áreas de shunting o derivación, como un área bastante brillante aquí del lado izquierdo, en un paciente donde tiene una fístula arteriovenosa del seno transverso del lado izquierdo. Puede ser muy útil tener estas imágenes por perfusión. Aquí tenemos una paciente joven que se presenta con hemorragia subaracnoidea del lado derecho, hay un hematoma parenquimatoso una hemorragia subaracnoidea del lado izquierdo, hematoma parenquimatoso del lado derecho. En la angiografía vemos que hay diferentes áreas de estenosis. Las arterias cerebrales medias, arterias cerebrales posteriores, también multifocales con una apariencia de cuencas. Ese es un caso de una paciente con vasculitis. Generalmente cuando nosotros tenemos pacientes jóvenes que tienen múltiples infartos en quienes se ha descartado un proceso embólico, vamos a pensar en pacientes con vasculitis. Las hemorragias generalmente cuando ocurren son parenquimatosas. Rara vez vamos a ver pacientes con hemorragias que son puramente subaracnoideas, periféricas o convexas, y hasta un 12% de pacientes con vasculitis primaria del sistema nervioso central van a presentarse con hemorragia. Por lo tanto, no es infrecuente. Aquí tenemos un paciente diferente, que es un paciente con endocarditis, en quien vemos que hay hemorragia subaracnoidea de la convexidad del lado izquierdo. La podemos observar en la tomografía, en el FLAIR, y aquí en la angiografía lo que observamos es la presencia de un microaneurisma periférico. Y este es un caso bastante característico de un aneurisma micótico y se llama micótico por la manera en que fue descrito originalmente por William Osler hace muchos años, en lo cual él se refirió a la forma del aneurisma visualmente en un estudio eh, patológico, pero no se refiere a la etiología. Estos son en su gran mayoría aneurismas bacterianos en donde hay una infección de la pared arterial, la cual degenera y hay un aneurisma o mejor llamado pseudoaneurisma que puede romperse y puede conducir a hemorragia.
bacteriemia o generalmente embolización séptica en pacientes por estafilococo salmonella y la morbilidad y mortalidad son elevadas. Tenemos un paciente con un hematoma parenquimatoso grande, con edema circundante y extensión intraventricular que se presenta con aneurismas micóticos. Y pueden ser bastante pequeños, hay difíciles de observar, pero generalmente van a ser una localización diferente a los aneurismas convencionales. Esos aneurismas infecciosos o micóticos van a ser aneurismas pequeños periféricos, como pueden observar ustedes aquí en la angiografía. Bueno, ya hemos hablado de que las hemorragias por aneurismas generalmente van a ser hemorragias más extensas que involucran las cisternas basales, pero cuando nosotros tenemos una hemorragia contenida o una hemorragia centinela, puede que no haya una hemorragia demasiado extensa. Aquí tenemos un paciente con un aneurisma pequeño, lo ven ustedes aquí redondo, un poco difícil de observar, pero esta es la bifurcación de la arteria cerebral media del lado derecho, es una vista frontal. Aquí tenemos el aneurisma y tenemos una pequeña hemorragia subaracnoidea contenida del lado derecho. En la imagen por SWI podemos ver la hemorragia, también en el FLAIR. Aquí vemos cambios postoperatorios porque la resonancia fue hecha después de que el paciente se le corrigió el aneurisma. Pero esta es una hemorragia centinela y los pacientes pueden presentarse con cefalea severa. Esta cefalea puede ser localizada o difusa. Los pacientes pueden tener náuseas, vómitos, pueden tener dolor de cuello, rigidez de cuello, fotofobia. Lo importante de detectar estas hemorragias es que puede haber una ruptura mayor que puede ocurrir desde horas después de la hemorragia inicial hasta varios meses después, un promedio de 2 semanas después. Y a veces esas hemorragias, por ser contenidas y a veces tal vez eh, el paciente se presenta en la fase subaguda, pueden ser muy difíciles de observar y no las podemos observar. Y después el paciente se presenta con una hemorragia subaracnoidea franca, en donde la mortalidad es mucho más alta. Pues es importante tener en mente los sangrados centinelas. Y finalmente quería mostrar este caso porque hemos observado algunos casos en donde esto presenta problemas a la hora de la interpretación, porque tenemos aquí un caso, por ejemplo, de este paciente en donde la imagen FLAIR del lado derecho pareciera como que hay una hemorragia subaracnoidea con un aumento de la señal en los surcos, pero si ustedes observan en la imagen por difusión, hay un gran artefacto de susceptibilidad porque este paciente tenía un implante coclear metálico lo que hace que no haya una buena supresión del líquido cefalorraquídeo y nos da este artefacto, ¿verdad? Que es un hallazgo falso. Esta no es hemorragia subaracnoidea. Siempre tengamos presente en mente la presencia de artefactos para no llamar esto hemorragia subaracnoidea. Bueno, ¿qué puntos importantes hemos discutido hoy? Hablamos de que la tomografía tiene una sensibilidad bastante alta en la fase aguda para detección de hemorragia subaracnoidea. La resonancia, si utilizamos combinación de FLAIR y ecogradiente o SWI, también es bastante sensible en la fase aguda. Es más sensible que la tomografía en la fase subaguda. Vimos también que la hemorragia localizada en la convexidad es una hemorragia que generalmente no conlleva a vasoespasmo. El trauma es la causa más común. Vimos casos de angiopatía amiloide, hablamos de que la angiopatía amiloide es bastante común en pacientes mayores y se presenta cuando es sintomática con hemorragias lobares, a veces, en rara ocasión, con hemorragias aisladas en la convexidad, los cuales conllevan a un riesgo aumentado de hemorragia intracerebral recurrente. Vimos casos de trombosis venosa en donde hablamos que puede ser producida la hemorragia subaracnoidea puede ser producida por un infarto hemorrágico o porque hay una ruptura venosa de una vena trombosada. Vimos síndrome de encefalopatía posterior reversible, de vasoconstricción cerebral reversible, y hablamos algo de que son parte del mismo espectro, con anormalidades de la regulación del tono arterial. Hablamos de malformaciones y fístulas arteriovenosas, vimos cuáles son los riesgos de sangrado aumentado, vimos cuál es la utilidad de las imágenes de perfusión por ASL, que tiene una sensibilidad alta para detectar shunting. Vimos un caso de vasculitis, hablamos de que generalmente pacientes jóvenes con infartos multifocales, vamos a pensar en vasculitis. Vimos un par de casos de aneurismas micóticos que generalmente van a ser pequeños y van a ser periféricos. Generalmente
bacterianos. Y vimos también un caso de un sangrado centinela en aneurismas como una hemorragia contenida. Y con eso yo quiero agradecer su atención y que tengan todos un buen día. Muchas gracias.